Amén, 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 amén. Gloria al Señor. El tema de hoy, primer tema de la mañana, será sobre lo que enseña la Biblia acerca de el diablo. Lo que enseña la Biblia acerca del diablo. En algún momento alguien me dijo, pastor, pero sí, ¿será que tenemos que perder el tiempo hablando sobre el diablo? ¿No es mejor ganar tiempo hablando sobre Jesucristo? Para uno vivir una vida cristiana, ¿sí? Debemos entender que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual y cuando uno tiene una batalla, tiene que conocer a su enemigo, porque a nuestros niños hay que enseñarles tanto el peligro que se vive en las calles, el peligro que se vive en las escuelas, el peligro que se vive en los colegios y en las universidades, cómo el enemigo opera en el sistema de este mundo, cómo el enemigo empezó a operar en el sistema de este mundo desde el principio, cómo ha sido su desenlace y aún también así, cómo sigue haciéndolo en este tiempo. Cuando hablamos del diablo, pues a muchas personas no les gusta hablar sobre este tema o tienen como miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo del diablo, porque la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, aparte del Dios Todopoderoso, Satanás es considerado en las Escrituras como el poder más grande en el universo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Hoy sí la señal está muy buena. Sí, claro, mi Fuerte y pastor. claro, fuerte y claro. Muy bien. Amén. Entonces, voy a volver a repetir. Aparte del Dios Todopoderoso, Satanás es considerado en las Sagradas Escrituras como el poder más grande en el universo. En el universo, ¿sí? Para muchos hoy día, Satanás es asunto de burla y el tema de muchos chistes. Pero Satanás no es chiste. Él es verdadero y cada vida humana es influenciada por él de una forma u otra. Así que el propósito con este estudio importante es ayudarles a reconocer cómo opera Satanás. Miremos desde el principio. En el principio, el enemigo utilizó tres fuentes para engañar a Adán y a Eva. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Les voy a mostrar a través de las Sagradas Escrituras. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, aquí en el versículo 6 es muy importante, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay tres cosas que usa siempre Satanás, y quiero que organicen esto, que usa siempre Satanás: el maligno, el gran dragón, la serpiente antigua. Tres cosas.
para atacar de la misma manera de generación en generación. Por eso, cuando uno empieza a conocer al diablo, pues uno ya dice, bueno, pero ¿por qué voy a caer en lo mismo si ya sé que el enemigo opera por ese lado? Lo primero, los deseos de los ojos. Y la mujer, vio la mujer, los deseos de los ojos. Entonces, por allí empezó a metérsele a través de los deseos de los ojos. Lo segundo, y vio que el árbol era bueno, los deseos de la carne, que era bueno para comer. Los deseos de la carne. Y tercero, y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Ese operó al yo, al super yo, al ego. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Siempre va a utilizar los tres mismos métodos de diferentes maneras. Nunca los va a cambiar. Quiero que eso se le grabe para que así mismo lo enseñemos en la iglesia. Satanás siempre va a utilizar los tres mismos métodos. Siempre. Él mismo lo vivió en el cielo. Los deseos de los ojos. Allá vio todo ese gran trono, ¿cierto? Bueno, lo que no vio fue los deseos de la carne porque él no tenía carne, él es espíritu. Pero la vanagloria de la vida. Quería ser semejante al Altísimo. Pero lo mismo que él sentía, trató de ponerlo en el hombre. Lo mismo que él sentía, trató de hacer que el hombre también lo sintiera. Voy a volver a repetir, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y si ustedes miran el Antiguo Testamento, todas aquellas personas que están en el Antiguo Testamento fueron tentados de la misma manera, a través de los deseos de los ojos, a través de los deseos de la carne y a través de la vanagloria de la vida. Todo lo que tiene que ver con poder, con falso éxito, con falsa fama, siempre ha atacado a la humanidad. Cuando vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 4, allí nos damos cuenta que Satanás realmente es muy abusivo, y él no tiene límites. Satanás no tiene límites. Ya lo vamos a ver por qué. Tentó al mismo Dios. Al mismo Dios trató de tentar. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí apeló Satanás, aquí otra vez a tres cosas. A los deseos de la carne. Ahí estaba, tentando al Señor Jesucristo en los deseos de la carne. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces apeló a los deseos de la carne, le mostró para que él viera todas las cosas del mundo que realmente eran del Señor Jesucristo, no eran
El diablo no le podía dar nada, eran del Señor Jesús, pero así de atrevido era Satanás que se atrevió a tentar al Señor Jesús y le mostró todo, los deseos de los ojos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, los de la vanagloria de la vida. Vuelve otra vez y apela con las mismas tres cosas en un diferente tiempo. Ahora Jesús, después de que se fue al cielo y dejó a sus discípulos aquí en la tierra, vamos a ir al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y allí Juan habla acerca de lo que es la comunión en su primera carta, aproximadamente 90-95 años después de Cristo, en su primera epístola, y dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el diablo siempre va a tratar de utilizar las mismas estrategias de diferentes formas. Se le llama el gran dragón, también se le llama la serpiente antigua. Esta lección es muy importante, mis hermanos. En cualquier conflicto es importante conocer al enemigo y conocer su método de operación. Si no conocemos su método de operación, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestras próximas generaciones a hacer la batalla espiritual? Nosotros tenemos que a nuestros niños enseñarles a quebrantar el poder de las tinieblas. Por ejemplo, hace poco estaba en una reunión con algunos jóvenes y les decía todas estas cosas. Les hablaba acerca de las metas que ellos tienen que tener como jóvenes para que puedan llegar un ejemplo al matrimonio sin necesidad de que el enemigo dañe sus corazones, dañe sus mentes, ¿sí? Dañe sus sentimientos, porque el enemigo siempre va a tratar de destruir a nuestros jóvenes desde muy pequeños y debemos enseñarles, primero, que el diablo no tiene mayor poder que ellos, porque ellos están en Cristo. Tienen que tener esa seguridad. Tienen que tener esa seguridad. Yo me acuerdo de un sueño que mi hija Keila en algún momento tuvo en el pasado, y para mí fue un sueño muy chistoso, porque chistoso y de mucha alegría, porque Keila se levanta una mañana y dice, papá, soñé con el diablo, soñé con el diablo. Y yo pensé que ella se iba a asustar, yo pensé que ella de pronto pensó que estaba asustada o algo, pero no, para ella no había sido una pesadilla, sino que para ella era como un motivo de victoria porque nos decía, papá, soñé con el diablo y soñé que yo lo perseguía y le daba con un palo por la cabeza, y le daba con un palo por la cabeza y le daba con un palo por la cabeza. Yo me la imaginaba como en esas caricaturas, como dándole al enemigo por la cabeza. Y yo decía, wow, Señor, qué bien que nuestra hija esté aprendiendo que tiene el poder y tiene la autoridad y tiene la potestad para quebrantar el poder de las tinieblas. Así que Satanás es el enemigo mayor de Dios. Y no solamente de Dios, sino también del hombre. ¿Sí? Por consiguiente, es de mayor importancia que nosotros aprendamos acerca de él y cómo derrotarle, en el sentido de cómo destruir las obras del diablo. ¿Sí? Nosotros no podemos matar a Satanás. El único que va a culminar con Satanás después del milenio será el mismo Señor Jesucristo con la espada en su boca, con el poder de la palabra. Es el único que lo puede culminar una vez y para siempre. Nosotros tampoco fuimos llamados a como que nos vamos a poner unos guantes de boxeo y vamos a pelear contra Satanás. No. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. Dios tampoco nos llamó a que tratemos mal, ni que maldigamos
a Satanás. Es creación de Dios. Y es más, es parte del plan absoluto de Dios. ¿No se dan cuenta que Satanás no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita? Hasta tiene que pedirle permiso. Entonces, de alguna manera es parte también de su plan absoluto. ¿Sí? Como quien dice, tiene que en la historia haber una parte buena, pero en la historia también tiene que haber un villano. Y ese villano en esta historia de la vida y en esta historia dentro del plan absoluto de Dios se llama el diablo. Entonces, debemos entender eso también. La derrota de Satanás por la muerte y la sangre derramada de Cristo. Ahí está. Nos muestra esa liberación personal de su reino. Ese poder que Satanás tenía sobre nosotros ya no es parte de nuestra vida. Nos puede influenciar, pero no nos puede dominar. Ya no somos ni tenemos esa naturaleza de antes. Cuando estuve apartado de la libertad, ya muchos me entienden, conocí a un hombre que seguía la doctrina de Satanás. Me pusieron en una celda y al lado mío había un satánico. Y él leía la Biblia de Satanás, la Biblia del diablo, ¿sí? Y entonces, cuando yo le predicaba acerca de Cristo, él me predicaba acerca de Satanás. Y era interesante de que la única manera para que él me pudiera escuchar de Cristo, yo tenía que escucharle de Satanás. Era como un requisito, ¿sí? Pero yo oraba, yo, Señor, tu palabra es poderosa, la de Satanás no. Y yo seguía cada día y nos reuníamos y orábamos, y yo no sé cómo él oraba. Imagino que él oraba a Satanás y yo oraba a Jesucristo, yo oraba a Dios. Pero yo trataba de no dejarme influenciar por el pensamiento de él. ¿Estamos aquí todos? Trataba de no dejarme influenciar por el pensamiento de él. Y entonces él me decía, usted sí sabe que la Biblia de ustedes dice que su Dios es el Dios de todas las cosas y nuestra Biblia, decía él, cogía la Biblia y decía, y nuestra Biblia también dice lo mismo, pero resulta que aquí el Dios es Satanás. Y así de engañados estaban, pero con el poder de la palabra y con el amor de Jesucristo y con su gracia, ¿sí? Ya cuando iba a salir, que me iban a enviar para Colombia, él resulta diciéndome, pastor, voy a estar meditando mucho en todo lo que usted me habló, porque si algo que no he visto en esta Biblia que yo tengo es de ese amor que Jesucristo le ha ofrecido a ustedes. Oye, es algo tremendo, cómo la palabra puede, como una espada de dos filos, culminar y allí penetrar en el corazón de una persona que vive una doctrina satánica. Hoy en día vemos inclusive ya templos establecidos. Los templos de Lucifer están en muchas partes. Estuve en Venezuela, por ejemplo, donde el mismo diablo tiene allí como un pueblo. En Valles del Tuy, uno de los valles, hay un pueblo que es prácticamente dedicado a Satanás. Y hay otro pueblo donde estuve predicando que está consagrado también a las tinieblas y son la mayoría brujos, muchos brujos en uno de los valles del Tuy. Salimos a evangelizar a las calles y se siente ese ardor demoníaco tan fuerte y de brujería que mientras que predicábamos, muchas personas, algunas personas, no digo muchas, algunas personas, cuando íbamos predicando empezaban a gritar, cállense, cállense, poseídos por demonios. Una cosa impresionante, uno decía, wow, como oír un rugido de cerdos. Cuando un cerdo empieza a gramar y a gritar, así, así, con ese, que uno escucha a un cerdo y a uno como se le entemuce, la piel y todo eso, uno dice como grita de feo. Así mismo eran los gritos de estas personas que se escuchaban allí. Al pastor lo atacaban mucho porque allá Satanás tiene como un trono donde las familias nacen de generación en generación en todo lo que tiene que ver la santería, en todo lo que tiene que ver la hechicería, ¿sí?
¿Qué es la santería? La santería es un prototipo de brujería que allí se concentra en Cuba. Entonces ellos están vestidos de blanco, ellos tienen ropa blanca, calzoncillos blancos, medias blancas, zapatos blancos. Así uno reconoce a los santeros. Cuando usted ve una persona en la calle, aquí en Colombia, con todo gorro blanco, todo, por todas partes blanco, 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 uno puede definir que puede ser un brujo de santería, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado cuando vean eso, reprendan las obras de las tinieblas. Amén. La realidad de Satanás. ¿Es Satanás meramente una influencia mala en este mundo o de veras existe como una criatura, ser o persona con enorme poder mundial? En ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, se reconoce su poder e influencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, sedujo a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Sedujo a Eva, los engañó, haciéndolos caer en pecado. Como consecuencia de ese pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Allí comenzó toda esa vida miserable, una vida sin Dios por causa del engaño de Satanás. También acusó y atacó a Job. En Job capítulo 1, versículo 6. Pastor Alejandro, por favor, ¿me puedes colaborar o quieres descansar hoy? ¿Me ayudas? Es opcional, tú sabes que. Job capítulo 1, versículo 6. Sí, mi pastor Andrés, sí. Un Adelante. día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Sí escuchan? Sí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sigo? Vino también Satanás. Y siga, por favor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes aún han aumentado sobre la tierra. Miren, Pero miren cómo. extiende, Sigue, ¿sí? por favor. Pero Ese punto. extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Digo Entonces, Jehová a Satanás, hasta Satanás. ahí. Satanás, y ahorita vamos al capítulo 2, versículo 13. Satanás quiere acabar con toda tu economía. Satanás quiere acabar con toda tu economía. Por eso la pobreza es un estado caído. La pobreza. Debemos entender eso. ¿Ustedes creen que Dios nos creó para que... ¿Se imaginan nosotros viviendo en el reino de Dios? ¿Ustedes les cabe en la mente que Dios quiere que en su reino, nosotros seamos pobres? Esa es la condición de Satanás. Satanás quiere acabar con la economía. Satanás quiere acabar con la familia. Satanás quiere acabar con los hogares. Quiere acabar con los negocios. Quiere acabar con todo lo que nosotros poseamos. Y no solamente hasta ahí. Satanás quiere acabar con nuestros hijos. O sea, él es feliz. No piensen que Satanás es como unos cachitos así con tenedor y que le pincha a uno la cola, le pincha a uno la cola y uno corre y le... No, 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 no. Satanás es malo, es maligno, es maligno. Su deseo es asesinar. Por eso Juan 8:44 lo llama homicida desde el principio. Homicida, es un homicida que nunca ha permanecido en la verdad. Es más, la Biblia enseña que no hay verdad en él. No hay verdad. Es más, cuando habla de sí mismo, habla mentira. Imagínense, es el peor mitómano
de la historia. Él habla mentiras y se las cree. Así de fuerte es este tema, porque él es el mentiroso y es el padre de mentira. Entonces, Satanás no tiene ningún tipo, ni en lo más mínimo, escúcheme, mis hermanos, porque a ustedes de pronto, algunos de este tema dirán, sí, yo ya conozco esto, no, pero vamos a conocerlo con profundidad. No tiene ni lo más mínimo de misericordia, ni de bondad. Cuando piensen en Satanás, piensen en un niño que ha sido descuartizado y que alguien ha cogido con un serrucho y le ha cortado los brazos o le ha quitado la cabeza y lo ha metido entre una bolsa. Así de fuerte Satanás. O sea, así de malo. ¿Creen que sintió algún tipo de compasión a la hora del tema de matar, de que los hijos de Job cayeran muertos después de que les cayó esa casa encima? No, nada. Todo lo contrario. Sigue, está encarnizado contra la gente. Quiere a la gente muerta, quiere a la gente que se vaya al infierno. Por eso no fue suficiente para Satanás cuando Job lo perdió todo, sino que todavía seguía allí. Sí, pero ahora tócale la carne. Vamos a leer, por favor, Job, capítulo 2, versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El dolor que estaba infringiendo Job después de haber perdido su familia, después de haber perdido sus tierras y aún después de haber caído en una enfermedad casi de muerte, y ahora tenía unos amigos que Satanás utilizaba, era para acusarlos, porque es el acusador. Entonces, mis hermanos, cuando pensamos en el diablo, con el diablo no se juega. No se juega. Es el enemigo número uno de Dios. ¿Vamos aquí todos? Es un enemigo. Es un adversario. La misma, la misma palabra. Dice en Isaías, capítulo 14, versículo 12 y 15, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Mire, debilita las naciones, todas las naciones las debilita. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quería ser semejante al Altísimo. Por eso él trata siempre de poner este mismo sentimiento. Con esto divide iglesias, con esto divide familias, con esto acaba con empresas, con esto acaba con todo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no quieren hoy el puesto del pastor? Miren, por ejemplo, en Números capítulo 12, utiliza la misma familia para acusar a los hombres de Dios, la misma familia cristiana para quedarse con el pueblo de Dios. Allí estaba Aarón y María. ¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Querían expulsar a Moisés, no les importaba. Esa es la forma en que opera Satanás también, causa divisiones. Miren nada más en Números capítulo 16, allí estaba utilizando a Coré, una persona que había trabajado prácticamente su vida entera allí en ministrar al pueblo de Dios también y en ministrar todos los asuntos del templo, pero quería el puesto de Moisés, quería el puesto de Aarón, le parecía poco lo que tenía y por esa causa que vino muerte sobre la congregación y sobre muchas familias. Satanás siempre va a tratar de hurtar, va a tratar de matar, va a tratar de destruir. Es importante entender esto. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que engaña al mundo entero. Al mundo entero lo tiene bajo un sistema, como, como una culebra, cuando a su presa, creo que es la boa, la que llaman como anaconda, la boa, que a su presa le lanza un líquido que lo emboba a su presa, emboba a su presa. Así, los tiene bajo el sistema. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás en su naturaleza no es feo. Dice que es el sello de la perfección, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Allí estuvo en el huerto del Edén. Allí fue donde tentó a Eva. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Conoce todo lo concerniente a la música. Todo lo concerniente a la música. Fue creado para dirigir la alabanza y la adoración, para ministrar todo lo que tenía que ver con música en el reino de Dios. Tú, querubín grande protector, era un querubín de guerra en el reino de los cielos, que dirigía la tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces, de los tres arcángeles en el cielo, Miguel, Gabriel y Satanás, cada uno tenía y dirigía una parte en el cielo. Satanás dirigía una tercera parte. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Satanás, la palabra diablo, pongan allí, significa uno que lleva y trae. Sí, pongan ahí. Diablo significa uno que lleva y trae. En el mundo actual, a eso se le dice chismoso. Chismoso. ¿Cómo se le dice a una persona que lleva y trae? Se le llama chismoso. Chismoso. Exacto. Chismoso. Eso es Satanás. Por eso Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Miren aquí cómo empezó con esa maldad. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Entonces empezó a operar con multitud de contrataciones. Lo mismo que hizo con Adán y con Eva. Ofreció contrataciones. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Llevaba y traía. Por eso la palabra diablo es uno que lleva y trae. Chismoso. Empezó a contratar a esa tercera parte de los ángeles que él dirigía. Llevaba y traía, llevaba y traía, llevaba y traía, llevaba y traía, porque quería ser semejante al Altísimo. Y cuando ya tenía ya esa multitud de contrataciones, contratos, los contrató. ¡Bum! Dio el golpe y sacó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles no son robots. Satanás tampoco es robot. También tienen libre albedrío como nosotros. También toman decisiones como nosotros. Pastor, y entonces la parte de los otros querubines, esas partes, esos millares de ángeles, ¿por qué no se han ido del cielo? Por el amor y la gracia de Dios. Por el amor y la gracia de Dios. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Amén. Entonces, todo el que es influenciado por el chisme,
esa es una naturaleza caída. Todo el que habla mal de otro pastor, que habla mal de otra iglesia, eso es una naturaleza caída. Todo el que critica a su hermano, el que lleva y trae, eso es una naturaleza diabólica. Amén. Y eso es lo que el mismo Satanás hace en los no creyentes y trata de hacer también en los creyentes. Satanás divide reinos. Satanás destruye negocios, empresas, gobiernos, los divide. Mire, por ejemplo, no vayamos muy lejos, aquí en nuestra Colombia, cómo está dividiendo al mismo pueblo. Al mismo pueblo lo está dividiendo. Uno de un grupo y el otro de otro grupo, y parece que fuera un partido de micro, un partido de fútbol, a ver quién gana. Ya dejó de ser una política sana hace muchos años, ahora se convirtió en dos frentes de guerra. A ver quién gana, ya no importa si el pueblo prospera o no prospera, es a ver quién gana. Eso es precisamente naturaleza caída del diablo. Hace que las personas se dividan, divide el pensamiento. Eso fue lo que hizo con los ángeles. Contrataciones continuamente. Y nosotros no podemos caer en estas cosas. Mis hermanos, Satanás provocó a David a contar al pueblo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Lo provocó a contar al pueblo. ¿Y por qué? Porque quería hacer lo mismo que él hizo. Para gloria de la vida. Alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo fue el pecado de David? Porque no lo he entendido. Pues David fue seducido para ver cuánto pueblo tenía. Se le olvidó que el pueblo que él tenía era de Dios. Por eso, mis hermanos, las ovejas de la iglesia no son nuestras ovejas. Nosotros no pagamos el precio de sangre por esas ovejas. Que no nos acontezca lo mismo que le aconteció a David. No está mal que usted cuente las ovejas. Pero es que el corazón con el que David contó las ovejas fue con un corazón yo soy el rey de estas ovejas, estaba pasando de ser un rey puesto por Dios a ser un rey que quería ser semejante a Dios. Y ese fue el peor pecado porque era lo mismo que Satanás sentía desde el principio. Si contamos nuestras ovejas en la iglesia, no está mal porque necesitamos llevar un libro de membresía donde, hay 100 ovejas, pues hay que cuidarlas. Si se va uno, quedan 99, pues tengo que tener hasta numeradas las ovejitas porque el buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero no es dueño. No es dueño, el dueño es Dios. El dueño es Dios. Cuando una oveja empieza a sentir como que el pastor es el dueño, la oveja se va. Pero cuando una oveja es enseñada por su pastor a que Dios es el dueño de su vida, la oveja se queda para siempre. Que se da cuenta que es una iglesia que le guía hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Entonces, ese fue el pecado de David, creer que las personas que dirigía eran de él. La palabra Satanás quiere decir también adversario y se usa por lo menos 17 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12 al 16, allí lo pueden estudiar en Ezequiel 28, 12 al 16. También pueden estudiar Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. 12 al 17. Ahí pueden estudiar para que puedan entender lo que significa más concretamente adversario. En el Nuevo Testamento, Satanás tentó a Cristo en el desierto. Lo tentó, ya que Cristo era sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, ¿lo podemos leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca pecó. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. También lo vamos a leer. La influencia de Satanás y la naturaleza siempre es pecado. Pecado. Ven, peca. Satanás siempre quiere que obedezcamos. Aún siendo cristianos, quiere que le obedezcamos.
al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Lucas capítulo 22, versículo 31. Miren lo que estaba proponiendo con el tema de Pedro. Leámoslo, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Qué tremendo. Siempre está buscando la manera de cómo hacer daño a la iglesia y a los discípulos. Qué tremendo, ¿cierto? En Juan capítulo 13, versículo 2, causó que Judas traicionara a Cristo. Siempre esa influencia traiciona. Cuando alguien traiciona, es porque ha sido influenciado por Satanás. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En Hechos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, mire cómo utilizó a Ananías y a Zafira para que mintieran al Espíritu Santo de Dios también. Entonces, Satanás no quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Siempre va a tratar de bloquear esa relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Sigo leyendo? Sigue, por favor. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ese mismo mecanismo, ese mismo sistema, lo utiliza también en los creyentes. Dios pone en los creyentes: haz esto, haz esto, haz esto, y Satanás: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Haz esto para la iglesia: no lo hagas, no lo hagas. Con los pastores también sucede. Presten mucha atención aquí. Dios les provee economía. Haz esto, haz esto, haz esto. Es la economía de Dios. Inviértela en lo que estás haciendo para mí. Y Satanás: no la inviertas ahí, inviértela en otra cosa, inviértela en otra cosa. Y entonces Dios te dice: pero luego reteniéndola igual no se te quedaba. Luego usándola para mí igual no se te iba a quedar para ti. Entonces hay que tener mucho cuidado donde invertimos la economía en la iglesia. Hay que invertirla en el reino, porque Satanás quiere que no la invirtamos en el reino. El Espíritu Santo te provee 10 millones, 15 millones, 20 millones. ¡Pum! Alguien vino y si estás pensando en ti, ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Si estás pensando, te llegaron 15 millones, 20 millones, y ahora tienes para hacer algo que Dios había puesto en tu corazón, pero dices: mejor me voy para Santa Marta. Pero luego invirtiéndolo no se te iba a quedar y te iba a dar para el viaje a Santa Marta. Abofeteó a Pablo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Si fuera por Satanás, agarraría cachetadas a todos los discípulos de Cristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¡Qué tremendo! Mis hermanos, abofeteó a Pablo. Cada escritor del Nuevo Testamento tenía pleno conocimiento de la existencia y la realidad del enemigo. Por eso nosotros
como discípulos y como pastores, algunos como líderes que están creciendo, que están juntamente con sus pastores aquí de sus iglesias, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de la existencia y la realidad de Satanás. Por ejemplo, Mateo le ve como el tentador. Mateo, el libro de Mateo, allí Mateo lo ve como el tentador, la simiente del ladrón y el sembrador de la confusión. Así lo ve Mateo. Lo ve como el tentador, la simiente del ladrón y el sembrador de la confusión. Siembra confusión entre las personas. Sabe cómo hacer una escena donde no hay problemas, pero hace que todos vean problemas. Donde no hay tormenta, allí hace que inclusive vean hasta una tormenta en un vaso de agua, así como dice el dicho aquí en Colombia. Marcos le ve como Belcebú, príncipe de demonios. Así le ve Marcos. Tenía mucho conocimiento sobre esto. Lucas le ve como el atormentador. Lucas capítulo 9, versículo 42. Y lo ve también como el que aflige con enfermedades. Leámoslo, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 42. Murió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y el versículo 13, el capítulo 13, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había No se te escucha, se te atado está como, 18 años, no, se y te a fue esta hija de Abraham, ¿ya? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se les debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire todo lo que hace Satanás. Y el capítulo 22, versículo 31, cierne a los creyentes. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Juan, el libro de San Juan, le ve como el padre de mentira y homicida. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es como el príncipe de este sistema mundial también, lo ve allí Juan. Vamos a leer capítulo 12, versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa. Juan, ¿cómo es Juan? ¿Qué pastor? Es que, Juan capítulo 12, versículo 31. ay, Juan 12, estaba leyendo los Juan 12. Ahora, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el padre de los incrédulos, dijo Juan también en su primera carta, capítulo 3, versículo 10. Es el padre de los incrédulos. Esa era nuestra En, naturaleza antes, una naturaleza caída. Éramos hijos del diablo. en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, el mismo Juan que escribió el Evangelio, el mismo Juan que escribió las tres epístolas en el Nuevo Testamento, el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis, mire cómo lo ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Que todos los discípulos del Señor Jesucristo estaban conscientes y tenían pleno conocimiento de la existencia y la realidad del enemigo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en nuestras iglesias porque Dios nos ha dado a cargo un rebaño.
Y el buen pastor da la vida por las ovejas y da la batalla espiritual por las ovejas. Y por eso es muy importante, mis hermanos, la oración en el templo congregacional. La oración continuamente, continuamente, porque es que Satanás no baja la guardia. Satanás no baja la guardia. Él no es que voy a descansar el lunes, voy a descansar el martes, o de pronto voy a descansar este viernes. No, él todos los días. Usted se va de festivo y Satanás sigue trabajando. No se cansa ese espíritu. Es un espíritu maligno. Aún el apóstol Pablo le ve como el príncipe del poder del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Lo ve como el príncipe del poder del aire. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también lo ve en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, como el Dios de este mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira la perspectiva que cada discípulo tenía del enemigo. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, lo ve como un león rugiente, como un adversario que busca siempre devorar al creyente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre está buscando a quien devorar. Así lo ve Pedro, como un devorador, como un león que tiene hambre. Yo recuerdo, no sé si de pronto les ha aconsejado ver una película. Hay una película que, bueno, estuvo, creo que hace como 1 año o 2 años en cine, que es sobre un león que acaba con toda una aldea, ¿sí? ¿Algunos saben cómo se llama esa película de ese león? ¿Ninguno ve películas? La, Yo be- el único. ¿Es cómo? no, la bestia, me parece La que se llama. bestia. Vean esa película, se llama La Bestia, La Bestia. Pero véala con propósito, ¿no? Eso sí, métale maíz pira, qué sé yo, y siéntese en la pareja pastoral y vean cómo es un león rugiente. Porque allí va a mostrar lo que es un león rugiente. Y eso es una cosa impresionante. Eso no ve presa pequeña, no ve presa grande, va arrasando con lo que se mueva. Así mismo es el diablo. Cuando yo vi esa película, a mí lo primero que se me venía era esta escritura. Yo decía, uy, Señor mío, el diablo así mismo quiere matar a los cristianos de esa misma manera. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Allí nuestro hermano Santiago dice, resístanlo, resístanlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Judas, versículo 6 y el versículo 9, nos da una enseñanza también. Judas 6 y 9. Y los ángeles, Judas 19. Estos 6. son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. También un momentico. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el 9. Y el 9, papá. El 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy bien. Entonces nosotros no podemos maldecir a Satanás. Resistidle. No ponerse guantes como para ver, para pelear. No, resistidle en oración. Quebrantamos todas sus obras. Estamos conociendo acerca de la teología bíblica de lo que representa el diablo. Así que vamos a tener un tiempo de descanso. Por favor, mediten en lo que han recibido. Hagan una repasadita, por favor, de todo lo que han estado recibiendo en esta preciosa mañana.